Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo tema. El día de hoy le tengo preparado esta pequeña lección o este pequeño tema donde vamos a aprender conjugación de los verbos en tiempo presente, pasado y futuro. En esta ocasión vamos a utilizar el verbo tener en tiempo presente, pasado y futuro. ¿Listo? Muy bien, comenzamos entonces. Para el presente, el verbo tener va a ser che anoi. Che anoi, que quiere decir yo tengo. Yo tengo. Ahora pasamos al tiempo pasado. Al tiempo pasado, que es che anoi ma. Che anoi ma. O sea, aquí se le aumenta el sufijo ma o la terminación ma, que sería yo tenía. Yo tenía. Ahora nos pasamos al futuro, al tiempo futuro. ¿Listo? En el futuro se va a ser che anoi ta. Che anoi ta. ¿Qué quiere decir? Que se le aumenta la terminación ta. O sea, el sufijo ta al finalizar. Che anoi ta. Entonces sería en español o en castellano yo tendré. Yo tendré. Entonces, ya hemos visto, ya hemos aprendido las terminaciones en cada uno de los tiempos en el verbo tener. Espero que le hayan agradado el tema, que hayan podido practicar y conocer. Lo invito a que se sigan suscribiendo en el canal para que siga compartiendo más temas con ustedes. Dios me lo bendiga y no olviden de suscribirse e invitar a sus amigos a que puedan suscribirse en el canal y puedan ayudarse prácticamente en sus tareas aquí en nuestro canal Guaraní Campa. Chao, chao, nos vemos en el próximo video.